capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Amén. 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 Al nombre del Señor damos gloria. Y tomamos la palabra del verso 8 hasta el verso 12. A la honra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. He aquí, ciertamente los hombres mortales toman los diezmos, mas allí, aquel del cual está dado testimonio que vive. Y por decirlo así, en Abraham fue diezmado también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, porque debajo de él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que estamos tratando es un tema sumamente delicado. Y es acerca de la dádiva. Y aquí estamos en el tema del diezmo, el cual muchas personas han hecho mercadería del mismo. Pero como se está enfatizando, el propósito de enseñar acerca de este tema no es el de condenar, no es el de juzgar absolutamente a nadie, ya que del Señor es el juicio. Solamente se está enseñando este tema es para que en general tanto los equivocados como los no equivocados reflexionemos, estemos muy atentos de qué es lo que se nos enseñan en las congregaciones, porque de acuerdo a lo que nos enseñen, lo vimos según el consejo del apóstol Pablo a Timoteo, depende la salvación de los que oyen, de los que están recibiendo las enseñanzas y también del que está enseñando. El apóstol fue muy enfático en decirle a Timoteo, el capítulo 4, verso 16 de Primera de Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Enseña, o sea, de la doctrina que está enseñando. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que tener mucho cuidado de qué estamos enseñando y cómo lo estamos enseñando. Aquí fácilmente podemos pasar inadvertidos. Aquí fácilmente no nos pueden descubrir nuestra enseñanza vana y torcida que estamos aplicándole al pueblo. Pero esto no tiene nada que ver con el ser humano.
Esto tiene que ver es con Dios. El ser humano está siendo afectado por determinadas enseñanzas erróneas, por determinadas herejías que se están aplicando en las congregaciones. El predicador, lógicamente, tiene que darle cuenta, rendirle cuentas a Dios, pero el pueblo también es responsable. Porque el mandato de nuestro amado Salvador Jesucristo no es para pastores, no es para diáconos, no es para ministros de tiempo completo, mucho menos para presidentes de determinadas misiones, en donde dice el Señor ahí en Juan 5:39, escudriñar las escrituras. Ese mandamiento no es para ellos, ese mandamiento es en general para todo el pueblo de Dios. ¿Por qué es que hay tantas herejías en las congregaciones? Porque el pueblo solamente se sienta a recibir lo que le enseña determinado hombre allá en la congregación. Pero ellos no se esfuerzan. Ellos no se preocupan por indagar, por estudiar las escrituras. De ahí es donde a nosotros, los seres humanos, nos pueden manejar al antojo de dicho expositor de la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que escudriñar las escrituras. Y cuando usted vea que hay torcedura, que hay desvío doctrinal en lo que se les está enseñando, inmediatamente protesten. Ese protestar no habla de manifestación alguna. Habla de un rechazo tajante, con educación, con respeto. Porque al pastor, según las escrituras, hay que honrarlo, hay que respetarlo. Y más si de pronto tiene canas. Cosas que muchos creyentes no han tenido en cuenta en el ministro es que es una autoridad de Dios y tiene canas. Y esas canas hay que respetarlas porque va sobre el ministerio de ese hombre. Entonces usted con respeto puede dirigirse al pastor. Hermano, aquí te desviaste. Porque una cosa es cierta. El hombre que está al frente de la congregación determinada no se las puede saber todas. Dios le manifiesta también, le revela los secretos de la palabra, los misterios de la palabra, se los revela también al creyente de banca, pues él tiene el bautismo del Espíritu Santo. Él ha sido, en el momento que aceptó a Cristo, ha sido investido con el poder del Espíritu Santo. Él tiene la santa unción también. Es que la santa unción no es para el ministro. Todos en general tenemos que tener la santa unción. Todos en general tenemos que tener la investidura de poder. Todos en general tenemos que tener la plenitud del Espíritu Santo. En el momento que aceptamos a Cristo, fuimos bautizados, introducidos en la familia celestial. Por lo tanto, tenemos los mismos derechos y privilegios que tiene el pastor en la congregación en cuanto a lo que se refiere a la doctrina, al estudio de la palabra. Está bien que dice la palabra, no todos pueden ser ministros. No todos pueden ser pastores. Está bien, pero todos estamos llamados a estudiar la palabra. Porque fácilmente nos están distorsionando la misma. Nos están bloqueando nuestros sentidos reales de la palabra del Señor. Hay que tener mucho cuidado. Por ello, me dirijo a todos en general, sean ministros, llámese como se llame, me dirijo a todos. Por favor, reflexionemos, porque es un caso de vida o muerte. Los falaz no heredarán el reino de los cielos. Los que emplean argucias para acomodar los textos de la palabra no heredarán el reino de los cielos. Aleluya.
Hay que tener mucho cuidado en las argucias, en las falacias, porque el primero que está siendo engañado es el que está enseñando algo erróneo. Hay que ser humildes para aceptar nuestros errores. Por ello, si alguien ve que nosotros en esta congregación tenemos errores doctrinales, no escatimen ningún esfuerzo en hacérnoslo saber, que de seguro, con humildad, lo recibiremos, lo aceptamos y oraremos por ti en agradecimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que reflexionar. Que valga la redundancia. ¿De qué me sirve tener buenas comodidades? ¿De qué me sirve tener buenas posesiones a costa del engaño, del fraude, de la mentira? Si a la postre el más perjudicado soy yo. Yo soy el que me voy a perjudicar, porque yo como atalaya, como el que estoy guiando a un pueblo, soy el que tengo que vivir acorde a la sana doctrina, sin torcerla, sin medrarla, sin falsificarla, porque soy el más responsable de todos. Hay que tener en cuenta eso. Sea humilde predicador, llámese como se llame, pertenezca a la organización que pertenezca, tenga el ministerio que tenga, reflexione por favor. No te estoy condenando, mucho menos te estoy juzgando. La palabra que se está exponiendo es la que está juzgando en este momento. Si usted está aplicando la palabra correctamente, no tiene por qué sentirse mal. Pero si usted la está torciendo, le está quitando, le está poniendo, está acomodando el sagrado texto, haga correctivos, porque sos el perjudicado. Tendréis que darle cuenta a Dios. Hay que reflexionar. Aceptemos con humildad que estamos equivocados. Si usted hace correctivos en la congregación, óigame bien, predicador, y usted, al hacer esos correctivos, de pronto por algún momento ha pensado que pierde autoridad. No pierde autoridad. Está resarciendo su error, su problema, porque hay que resarcir las cosas. Hay que tener mucho cuidado en ser humildes. Reconozca su error y obtendréis más autoridad, porque Dios corrobora, confirma, establece ese ministerio tuyo, porque está honrando la palabra de Dios, está honrando al Altísimo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Quién no hemos cometido errores? Lo leímos en el Salmo 19. Líbrame de los errores que me son ocultos. Si de pronto hasta el día de hoy no había caído en cuenta que era un error aplicarle el diezmo a la congregación, el diezmo que había sido estipulado en la ley, si usted hasta el día de hoy no había caído en cuenta que era un error aplicárselo a la congregación, es tiempo de resarcir su problema. Haga correctivos, por favor. Aleluya. Sea humilde y de Dios obtendrá un gran premio. Dios
lo corroborará, Dios lo establecerá, Dios honrará al que le honra. Al nombre de Cristo damos gloria. Lo que estamos tratando en Hebreos, no se enfatiza el diezmo porque el sacerdocio fue cambiado. Téngase en cuenta, no se enfatiza el diezmo porque el sacerdocio fue cambiado. Y vamos a medio desmenuzar unos versículos de la palabra del Señor. Si todavía hubiese necesidad, pero en este caso, de aplicarle la ley al gentil, tengamos muy en cuenta, estamos invalidando el sacrificio de Cristo. No podemos en absoluto aplicarle ningún principio de la ley que fue establecida como pacto perpetuo al pueblo hebreo. No podemos aplicárselo a los gentiles. Alabado sea el nombre del Señor. No se enfatiza el diezmo porque el sacerdocio fue cambiado. El versículo 12 lo dice. Pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. Al haber cambio de sacerdocio, era necesario también que se cambiase los requisitos de la ley. Ahora la ley que se nos aplica en la gracia no es la ley que fue dada en el Sinaí. La ley que se nos aplica a los cristianos es la ley que está escrita en el corazón del hombre por el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Por ende, también las ordenanzas ceremoniales de la ley, ordenanzas ceremoniales de la ley, como el sacerdocio fue cambiado, la ley había que cambiarla, por ende también las ordenanzas ceremoniales de la ley había que cambiarlas. No las leyes morales. Téngase muy en cuenta eso. Fueron cambiadas las leyes ceremoniales, mas no las leyes morales. Amén. Cristo le dijo a aquel hombre, a aquel joven, los mandamientos sabes. Y le mencionó alguna ley ceremonial. Aleluya, al nombre de Cristo damos gloria. Amén. Los mandamientos sabes. Alabado sea el nombre del Señor. En cuanto a los diezmos, dice muy claramente que los levitas toman los mismos. ¿Quiénes? Los levitas. Los levitas. ¿Será que fuera del pueblo hebreo hay levitas? Versículo 5. Aleluya. Ciertamente los que de los hijos de Leví toman el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es a saber de sus hermanos, aunque también hayan salido de los lomos de Abraham. Al nombre de Cristo damos gloria. Versículo 8 y 9. Y ciertamente los hombres mortales toman los diezmos, más allí aquel del cual está dado testimonio que vive. Y por decirlo así, en Abraham fue diezmado también Leví, que recibe los diezmos. Los que reciben los diezmos son los levitas. Al nombre de Cristo damos gloria. Entonces, que quede bien claro que se realza aquí el sacerdocio de Cristo, que es mayor al de Melquisedec, y no el diezmo.
El sacerdocio de Cristo es mayor que el de Melquisedec. Se hace énfasis, se resalta, es el sacerdocio de Cristo que es superior al de Melquisedec. Y no se resalta el diezmo. La promesa de diezmar Jacob alabado sea el nombre del Señor. Génesis 28, 19, al terminar. ¿Por qué es que nos aplican? Mire, a Abraham se le dio orden, mandamiento de diezmar. Abraham no diezmó por mandamiento. Es que es un símbolo, prototipo del diezmo levítico. Mentiras. Génesis 28, del 19 al 22. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Sabemos que la palabra Betel significa casa de Dios. Bien que Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo, primer requisito, si fuere Dios conmigo. Y segundo requisito, y me guardare en este viaje que voy, me diera el SOAT, me diera un seguro de viaje, y me diera pan, le llenara la panza, lo mantuviera en hartura, y vestido para vestir, le dé ropa. 4 cosas le pidió Jacob a Dios que le diese para él poder diezmar. Qué negociante tan tremendo. Y si tornare en paz, 5ª cosa. ¿Va conmigo? Aleluya. Me guardar en este viaje, me dé un seguro de viaje. Aleluya. Me dé de comer, me dé ropa. Y luego que regrese en paz, contento, con gozo, con alegría, con satisfacción, porque tiene toda la provisión de Dios. Y si tornare en paz a casa de mi padre, de lo contrario, no será mi Dios. Sigo en la idolatría. Me vuelvo idólatra, me voy tras los dioses paganos. Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por título o como señal, será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo de lo que he de apartar, el diezmo lo he de apartar para ti. Qué tremendo, hermano. Igualmente así no están en el pueblo. Traiga los diezmos. Y les tuerce la palabra y haya alimento en mi casa. Pero en ese caso, en la casa del que trae los diezmos.
No te faltará nada, hermano. Te irá bien en el trabajo. Entonces aquellos hermanitos que han sido fieles en llevar continuamente el dinerito allá a la alcancía, que es el supuesto alfolí de las congregaciones, ese hermanito que es fiel, humilde, ¿por qué de un momento a otro se queda sin empleo? Es que Dios falló. Ahí es donde está la versión del 60 mal aplicado y la versión antigua. En donde quiera que usted vaya, tiene que guardarse usted. Y la versión del 60 es que usted donde quiera que vaya, la responsabilidad cae sobre Dios. No es así. Alabado sea el nombre de Cristo. Jacob hizo esta promesa en una forma condicional. Él le puso condiciones a Dios. Cuando según la palabra, a mi entender, es Dios quien me condiciona a mí, no yo a Dios. Es Dios quien me pone condiciones a mí, no yo a Dios. Es un irrespeto ponerle condiciones a Dios. Al nombre de Cristo damos gloria. Según la actitud de Jacob, Dios tenía que hacer lo que él le dijese, no lo que Dios le demandara. ¿Estamos entendiendo? Aleluya. Por misericordia Jacob, hermano, fue bendecido, porque la Biblia dice, hermano, que amó a Jacob y aborreció a Esaú. Qué profecía, hermano, tan maravillosa, hermano. Pero ¿sabe por qué Dios, hermano, se inclinó a Jacob? Precisamente por ello, porque él era ambicioso. Y en el cristiano debe haber ambición. Usted debe ser una persona que desee, hermano, adquirir bendiciones. Pero no de una manera manipulante. No de la manera, hermano, a la nuestra, sino correctamente. Dios sabía que Jacob le iba a dar la medida. Por ello le cambió el nombre. ¿Sí o no? A partir de este momento no te llamarás más Jacob, no te llamarás más tramposo, no te vas a llamar más Jacob, que trató de condicionar a Dios. Por el momento era Jacob el tramposo. Gloria a Dios. ¿Y cuántos Jacob, hermano, todavía no han sido cambiados los nombres? Amén. Todavía tiene el nombre de mundano, de pagano. Están vivitos en las congregaciones, predicando en las plataformas. Gloria a Dios. Están empleando en las plataformas las mismas astucias y argucias que empleaban en el mundo. Jacob todavía no ha sido cambiado el nombre. Al nombre de Cristo damos gloria. Gloria a Dios, aleluya. Dios tenía que hacer lo que él le dijese, no lo que Dios le demandara. Pobre gusarapo. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. No se menciona nada acerca de voto que él hizo con respecto al diezmo que diga que él lo cumplió. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Las escrituras, hermano, de seguro hubiesen registrado si él hubiese cumplido este mandato. Porque Dios lo bendijo, ¿sí o no? Dios lo guardó. Dios le dio pan. Dios le dio vestido. Dios le dio un seguro de vida. Aleluya. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Pero no hay registro bíblico en donde señale que Jacob cumplió Gloria a dicho Dios. Aleluya. voto. Alabado sea el nombre de Cristo. Versículo 22. Y esta piedra que he puesto por título, por señal, Aleluya. será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar para ti. Gloria a Dios. Ahí está la promesa. ¿En dónde está el cumplimiento? Aleluya. Cierto que la promesa de Dios con respecto a Cristo se cumplió. Dios cumple sus pactos, sus promesas. No hay registro de que Jacob haya cumplido esta promesa. Según este relato, nosotros no debemos hacer lo que hizo Jacob con relación al diezmo. ¿O sí? Oiga bien. Nos dicen es que Jacob diezmó. Entonces dice la palabra que Jacob diezmó. Y nos citan este pasaje. Mire que Jacob diezmó. No, señor, Jacob no diezmó. Jacob hizo fue trampear a Dios, quiso trampearlo. Gloria a Dios. No lo dicen, hermano, que Jacob, hermano, diezmó. No lo dicen. Amén. Pero según este pasaje, nosotros los cristianos no debemos de hacer lo que hizo Jacob. Amén. Hay muchas personas, hermano, que tratan de coaccionar, de manejar a Dios. Y presten mucha atención, hermano, en la congregación que hacemos actividades para la obra. Aleluya. Hoy voy a hacer esta actividad y yo voy a apartar tanto para la obra y no lo cumplen. Eso es pecado. Primero que todo, están haciendo un negocio. No, vamos a trabajar, vamos a hacer esta actividad para la obra, pero sin condición alguna a Dios. No le prometa a Dios, según Eclesiastés, hermano, algo que a la postre no pueda cumplir o no lo quiera cumplir. Porque hay quienes prometen por emocionalismo. Aleluya. Y a la postre, hermano, se quedan a medio camino. Por ello, con relación a la dádiva, que luego entraremos a la dádiva, hermano, ¿cómo es que el cristiano debe de dar? Usted debe de dar, hermano, primero que todo lo que propuso en su corazón. Que luego lo vamos a mirar, lo que propuso en su corazón. Pero usted no va a dar, hermano, por necesidad. Propuso en su corazón. Recibió su sueldo, su paguito. No piense primero en la iglesia. No piense primero en la congregación. Piense primero en los suyos. Porque Dios primero empezó con la familia. La familia es el primero que hogar, que iglesia. Recibió su pago. Ponte de acuerdo con tu compañera. Distribuye ese dinero en sus necesidades en el hogar. Y luego si algo ha quedado y lo ha propuesto en su corazón, délo a Dios, no por necesidad, pero ya te pusiste de acuerdo con tu compañera. ¿Estamos entendiendo? Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor.
Al nombre de Cristo damos gloria. Nosotros no debemos hacer lo que hizo Jacob, sino que hay que evitar la carnalidad espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. En el versículo 22 describe el intento de sobornar a Dios. Y de todo lo que me dieres, ahí entró a sobornar. ¿Sí o no? Aleluya. Jacob estaba haciendo sencillamente lo que hacían los paganos de aquella región. ¿Qué hacían los paganos de aquella región? Le daban un diezmo a su Dios. Pero claro está, si este Dios solamente hacía lo que se le pedía. Alabado sea el nombre del Señor. Sabemos que el Dios de este siglo es ¿quién? Satanás. Conozco gente, hermano, que han apartado, entre comillas, diezmos para la congregación tal, con la intención de recibir un milagro, y lo han recibido. Se lo están dando a ese Dios. Y ese Dios les concede, porque Él es el papá de ellos. Pero el papá de nosotros no es así. Amén. El papá de nosotros no lo manejamos, Él nos maneja a nosotros. Amén. Y la Biblia dice que Satanás nunca abrió la cárcel a sus presos. ¿Lo dice o no? Jacob estaba tratando de comprar la bendición de Dios en forma de ropa, alimento y un seguro de viaje. De lo que propuso en su corazón para que haya crecimiento en la obra de Dios. Pero no lo dé con condiciones. Yo le voy a dar a Dios esto y Dios me va a responder de esta manera. No, délo incondicionalmente. Pero en este caso no los diezmos, sino la dádiva voluntaria, lo que usted ha propuesto en su corazón, porque aquí, que valga la redundancia, no aceptamos diezmos. Aleluya. De ninguna índole, de ninguna clase. Ah, es que Dios me reveló que esa congregación está empezando y son nuevecitos y hasta aquello y necesitan impulsar la obra, y Dios me inquietó a dar este $1,000,000 de diezmo. Llévese ese $1,000,000 porque aquí no se le va a dar ningún uso. Ni siquiera lo recibiremos para dárselo a los pordioseros. Porque no estamos llamados a ello. Este mismo espíritu de bendición, entre comillas, comprando la bendición de Dios, se predica en los púlpitos. ¿Cuál es el espíritu de bendición que se predica en los púlpitos? Abro comillas. Traed todos los diezmos para que haya bendición de parte de Dios. Y si no, vendrá ruina, escasez de alimentos, enfermedades y pérdidas de empleos. Claro, por eso es que estás arruinado. Por eso es que te echaron de la empresa, por pícaro, por ladrón.
Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Cierro comillas. Con esta medrantación al pueblo tratan de coaccionar a Dios y lo comprometen. Tratan de coaccionar los que estipulan los diezmos, que debe de haber bendición en el pueblo. Tratan de coaccionar a Dios y lo comprometen. Alabado sea el nombre del Señor. Y le citan un pasaje fuera de contexto, Malaquías 3:9 al 10. Eso es simple y llanamente argucia. Amén. Aleluya. Al nombre de Cristo damos gloria. El diezmo era alimentos y para la tribu sin heredad, a saber, la tribu de Leví. Que quede bien claro, no era dinero. Los que ganaban dinero no podían diezmar. Los pobres tampoco podían diezmar. Ya lo vamos a mirar, los pescadores, los lustrabotas, los carpinteros, los constructores, o sea, albañiles, no podían diezmar. ¿Por qué? Porque ellos recibían como remuneración, ¿qué? Dinero. Los que diezmaban eran los dueños de animales y de tierras que tuviesen cultivos. Yo no sé si estoy hablando claro, porque ya lo vimos como redundancia, amados. Es una argucia. ¿Y de qué vive el pastor? Pregunto, ¿para quién está trabajando el pastor? ¿Está trabajando para la congregación? Recompensa de hombre ya habéis recibido. Ese hombre, si está trabajando para Dios, Dios se encargará del sostenimiento del tal, de él y de su familia. Porque aún a los levitas se les prohibía tener casas, propiedades. ¿Saben en dónde vivían los levitas? ¿Ustedes saben en dónde vivían ellos? En tierras prestadas. Lean la palabra, estúdienla. Ellos, hermanos, las habitaciones eran, hermanos, prestadas, las casas donde ellos vivían. Por llamarlo así, casas. Alabado sea el nombre del Señor. Los versículos donde dice que los diezmos eran alimentos y eran para los levitas. Ahí está Levítico 27, 30 al 33, Malaquías 3, 10 al 11, Números 18, 20 al 21, y versículos 24 y 26, Números 26, 62, Deuteronomio 10, 9. Un dato muy curioso. El diezmo nunca llegaba al templo. Gloria a Dios. Obsérvese lo que dice el número 35 del 1 al 8.
Números 35 del 1 al 8. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán de Jericó, diciendo: manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas, y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, y para sus ganados, y para todas sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad a la parte del oriente 2000 codos, y a la parte del mediodía 2000 codos, y a la parte del occidente 2000 codos, y a la parte del norte 2000 codos, y a la ciudad en medio. Esto tendrán por los ejidos de las ciudades. Oiga bien, Josué 20:21. Había que dárselo, era en otro lugar, no en el templo. Josué 20:21. Capítulo 20 y capítulo 21. Amén. Ahí está, hermano. Al templo no podían llegar los diezmos. El capítulo 20 y el capítulo 21 habla acerca de ello. Y luego, Nehemías 10:37, mire lo que dice. 10:37. Ojo con esto. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol, del vino y del aceite, a los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra a los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, no en el templo. Había que llevarle las provisiones, primicias, diezmos allá en donde estaban radicado cada levita. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Los levitas y los sacerdotes vivían en tierras prestadas. ¿Como cuáles tierras? Jericó y Hebrón, alrededor de las ciudades levitas, donde cultivaban la tierra y criaban los animales a diezmar. El pueblo ordinariamente llevaba los diezmos a las ciudades levitas, según Segunda de Crónicas 31, 15 al 19. Segunda de Crónicas 31. Estamos en una dominical, y esto es para aprender. Alabado sea el nombre del Señor. Segunda de Crónicas 31, del 15 al 19. Y a su mano estaba Edén, Bencamín, Sechúa, Semaías, Amarías y Secanías en las ciudades de los sacerdotes, para dar con fidelidad a sus hermanos sus partes conforme a sus órdenes, así al mayor como al menor. A más de los varones anotados por sus linajes de 3 años arriba, a todos los que entraban en la casa de Jehová, su porción diaria por su ministerio, según sus oficios y clases. También a los que eran contados entre los sacerdotes por las familias de sus padres, y a los levitas de edad de 20 años arriba, conforme a sus oficios y órdenes. Asimismo, a los de su generación con todos sus niños y sus mujeres y sus hijos e hijas, a toda la familia, porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Del mismo modo, en orden a los hijos de Aarón, sacerdotes que estaban en los ejidos de sus ciudades, por todas las ciudades, los varones nombrados tenían cargo de dar sus porciones a todos los varones de los sacerdotes y a todo el linaje de los levitas. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué había que hacer esto? Llevarle los diezmos a ellos
a su ciudad donde estaban radicados. ¿Por qué? Porque allí era donde vivía el 98% de los levitas y sacerdotes con sus familias la mayor parte del tiempo. Como ellos estaban allá, el 99% de esas familias allá radicadas, allá era donde había que llevar el diezmo. No al templo. Amén. Les recuerdo, los levitas que recibían la totalidad del diezmo no eran ni tan siquiera ministros. Oiga bien, no eran ni tan siquiera ministros, ni sacerdotes. ¿Quiénes eran entonces los levitas? Eran los siervos de los sacerdotes, los que estaban al servicio del sacerdote. Según Nehemías 3, los describe como carpinteros, obreros, metalúrgicos, artesanos del cuero y artistas que le daban mantenimiento al santuario. Mire la labor de los levitas. Ellos eran consagrados para las cosas santas del templo. Ninguno podía construir un mueble. Por decir, yo soy el sacerdote que ministra en el templo, yo no podía construir un mueble, sino que le pertenecía a mi siervo, al levita, que estaba al servicio, a la disposición mía, al servicio de las cosas santas. ¿Están entendiendo? E incluso en el reinado de David y Salomón, ellos eran todavía hábiles artesanos que inspeccionaban y aprobaban toda la obra del templo. Y le voy a enumerar. 24,000 trabajaban en el templo como constructores y supervisores. 6,000 eran oficiales y jueces. 4,000 eran guardias y 4,000 eran músicos. Como representantes del rey, los levitas usaban su ingreso de los diezmos para servir como oficiales, jueces, colectores de impuestos, tesoreros, guardias del templo, músicos, panaderos, cantores, soldados profesionales, etcétera, etcétera. ¿En dónde se encuentran todos estos versículos? Primera de Crónicas capítulo 12, verso 23 y verso 26. Primera de Crónicas 23 del 2 al 5. Y Primera de Crónicas 26, 29 al 32 y Primera de Crónicas 27, 5. Aleluya. Recuento histórico según el profeta Malaquías. Y aquí entramos a seguir lo que se tenía que hacer con cada diezmo que llegaba a las manos de los levitas. Primero que todo, los diezmos le pertenecían ¿a quién? ¿A quién le pertenecían los diezmos? No oigo nada. A Dios, no a los levitas. Era a Dios. Y al pertenecerle a Dios, esos diezmos se llevaban allá, pero era dándoselo como directamente a Dios, y Dios se los retornaba a los levitas. Ellos tenían que distribuirlo. No, para que quede bien claro, no es que llegaban aquí, en donde estaba el sacerdote tal, y decía, Dios, aquí está el diezmo. No, se lo entregaban al sacerdote, al levita, perdón. Amén. Se lo entregaban, pero ese diezmo era a Dios directamente que se le tenía que dar. No era al hombre. Entonces todo lo que hacían, lo hacían era ¿para quién? Para Dios. Cuando usted traiga aquí una ofrenda, porque luego vamos a mirar, hermano, si Dios bendice o no bendice, hermano, al pueblo de Dios cuando da. ¿Qué creen ustedes? ¿Que Dios bendice o no bendice? ¿Por qué, hermano? En un sentido, mucho pueblo no progresa en mucho aspecto, hermano, porque no saben darle a Dios. Y cuando dan, hermano, dan es obras. Y dan es para el hombre. Amén. Amén.
sacan como hacían los escribas y los fariseos, hermano. Y ¿para quién estaban dando? Para el hombre. Que lo vean ahí. Al nombre de Cristo damos gloria. Que no sepa tu izquierda lo que tu mano derecha da, dice la palabra. Amén. 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 Aleluya. Al nombre de Cristo damos gloria. Gloria a Dios. Recuento histórico según el profeta Malaquías. Malaquías es el contexto del antiguo pacto. Oiga bien, amados. Mucho cuidado aplicar Malaquías al nuevo pacto. Al aplicar cualquier texto ceremonial al pueblo gentil, le estamos aplicando el antiguo pacto. Vuelvo y repito, no las leyes morales quedaron derogadas. Fueron las leyes ceremoniales las que quedaron derogadas o abolidas por el nuevo pacto, a saber, Cristo Jesús. Entonces, que quede bien claro, Malaquías es el contexto del antiguo pacto. Contexto, respuesta del antiguo pacto. Y nunca es enseñado en el nuevo pacto para validar el diezmo. Oiga, y nunca es enseñado en el nuevo pacto para validar el diezmo. Tiene que, hermano, haber textos contextuales. Levítico 27:34, Nehemías 10:28 y 29 tiene que ir compaginado con Malaquías 3:7 y 4:4. Alabado sea el nombre del Señor. Los diezmos solo consistía en solo alimentos, valga la redundancia. Los levitas tenían que dar el diezmo de los diezmos a los sacerdotes. ¿Sí te están dando cuenta? ¿Usted sabe por qué los levitas, hermano, habían quedado, o sea, Dios no les había dado heredad? Porque ellos tenían que estar pendientes de todos los muebles del santuario. Tenían que estar ocupados las 24 horas si fuese posible. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, hermano, ellos no tenían tiempo para estar fijándose, hermano, en prebendas, en compras y aquello y lo otro, no, sino que tenía que estar, era pendiente del santuario, de todos los implementos del santuario. Y hoy no se dedica más tiempo a las posesiones que al ministerio. Estamos más pendientes de cómo vestir, cómo comer, con qué, un buen carro, etcétera, etcétera. Eso es bueno tenerlo. Pero la obra es prioritaria. Alabado sea el nombre del Señor. Al nombre de Cristo damos gloria. En donde dice que los levitas tenían que dar el diezmo de los diezmos a los sacerdotes, se encuentra en Números 18, 26 al 28. Nehemías 10, 37 al 38. Había, según Deuteronomios 14, 28 y 29, y 26, 12 al 13, que apartar cada 3 años el diezmo para los pobres. Cada 3 años había que apartar los diezmos para los pobres. Alabado sea el nombre del Señor. Hacen esto los levitas del siglo XXI
apartar los diezmos para los pobres algún día? Hermanos del alma, hoy 24 de diciembre, todo lo que nos han traído los hermanos es para los pobres. Vengan aquí los pobres de la iglesia, de la congregación. ¿Lo han hecho algún día? A esto les recuerdo lo que dice 2 de Corintios 2:17 y 2 de Corintios 4:2. Y tengan en cuenta lo que dice Proverbios 30 del 8 al 9. Y me permito leer Proverbios 30 del 8 al 9. Aleluya. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan que he menester o del pan necesario. No sea que me harte y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O no sea que siendo pobre, robe, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Y venimos ahora a las dádivas obligatorias. ¿Usted cree que en la palabra habían dádivas obligatorias? A mí muchas veces por el Espíritu Santo se me es impuesto dar por obligación. Hay dádivas estipuladas en las Escrituras que eran obligatorias. ¿Dónde están las dádivas obligatorias hoy día? ¿Usted cree, hermano, que en la congregación deben haber dádivas obligatorias? Sí deben haber dádivas obligatorias. Aleluya, aunque les parezca extraño. Pero vamos a ver cómo lo desarrollamos. Según la circunstancia que se esté presentando, debe de haber sabiduría de parte de Dios para una prevención en el futuro, para que no haya una hecatombe en el futuro, espiritualmente hablando, en el pueblo cristiano. Al principio de la iglesia primitiva faltó fue sabiduría de parte de Dios en los que administraban los bienes en la congregación. Por ello llegó a un punto, hermano, que la iglesia estaba quedando en la inopia, porque se puede tener y se puede distribuir con sabiduría. Alabado sea el nombre de Cristo. Según Génesis 41:34, mire lo que dice la palabra. Gloria a Dios. Aquí había una necesidad obligatoria que el pueblo tenía que dar, quiera o no quiera, o se moría. Esto no era si la gente le quería, era obligación dar. Aleluya. José le dijo a Faraón: Bien. haz esto, Faraón, y ponga gobernadores. ¿Sabe qué le quiso decir aquí? Ponga gobernadores. Ponga personas de comercio al frente del asunto para que no haya un fracaso más adelante.
ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la hartura. Imponga un impuesto obligatorio durante 7 años. Si usted no lo hace ahora que la tierra está produciendo, van a venir 7 años de hambruna y va a perecer Egipto. ¿Por qué Dios preservó a Egipto? Ustedes no se han preguntado por qué Dios ha preservado a Egipto hasta el día de hoy y hasta el día cuando Cristo coloque sus pies en el Monte de los Olivos. Según este versículo 34 del capítulo 41 de Génesis, estos gobernadores son los equivalentes del servicio de rentas internas, cuya tarea era recaudar el 20% de lo que se producía cada uno de los 7 años de abundancia y guardarlo para el sostenimiento de los 7 años de hambruna. Pero aquí nos tratan es como de cuadrar el tema. Mire que hay obligación de diezmar, nos aplican diezmo. Esto aquí no tiene que ver con ningún diezmo. Esto era una dádiva obligatoria porque premiaba. Cuando la iglesia, hermano, esté creciendo, haya un buen crecimiento, el ministro que está al frente, con la sabiduría del Altísimo, tiene que ser, hermano, un hombre avisado y tener, hermano, una ofrenda obligatoria para las necesidades urgentes que se puedan presentar en el pueblo de Dios. Hay hermanos que, por decir, se le murió un pariente y no hay con qué sepultarlo. Debe de haber un fondo obligatorio para esa necesidad urgente. Porque todo esto es para el común del pueblo. En cada ciudad había que quintarla. Había que estar un representante de los impuestos. Y cada uno tenía que traer el 20% de su ganancia. Alabado sea el nombre del Señor. Era obligatorio. Ojo con esto. Esto fue una recaudación de impuestos sobre la renta nacional introducida por Dios, de parte de Dios. Fue de parte de Dios. Aquí no tenemos que estar mirando, hermano, el bienestar de un solo individuo. Hay que estar mirando es el bienestar mancomunado del pueblo. ¿Usted cree, hermano, que es justo, hermano, que un hermanito, hermano, que es fiel a Dios, que se ha quebrado, hermano, los lomos al sol y al agua, hermano, y que es constante en la congregación, es fiel a Dios y que ha aportado para la obra de Dios, hermano, sin recibir nada a cambio? ¿Usted cree que es justo que ese hermano, hermano, se le haya presentado una desgracia, se le haya presentado un problema, hermano, y que el hombre de Dios que está al frente, hermano, de esa congregación, teniendo forma de suplir la necesidad de ese hermanito, no lo haga? ¿Usted cree que es justo? ¿Para dónde van los fondos? Los fondos no deben de ir tanto para para obtener adquisiciones, para obtener propiedades. El fondo debe de ir para suplir las necesidades urgentes del pueblo de Dios. Ahí está una ofrenda obligatoria. Ahora viene el diezmo necesario. Hay diezmos necesarios que había que suplir en el pueblo.
Levítico 27:30, Nehemías 18:25 al 30. Estos pasajes explican cómo los levitas debían usar su diezmo. ¿Cómo están usando los diezmos los levitas del siglo XXI? Lo están usando acorde a lo establecido por Dios a los levitas que recibían los diezmos. Los están distribuyendo como Dios decía que había que distribuirlos. Porque los diezmos había que distribuirlos según lo que Dios había mandado, ordenado. No según el concepto o el deseo del hombre, de ese levita. Sabemos que Dios escogió a los levitas como sacerdotes para el servicio en el templo y para dirigir la teocracia de Israel.